Hey, muy buenas desde la oficina. Si te pregunto cuál es el elemento más importante de tu bicicleta, ¿qué me responderías? Pausa el vídeo y déjalo en comentarios. Sin duda, todos los elementos de nuestra bicicleta son importantes. Todos ellos cumplen una función que nos permite rodar, que nos permite dar pedales, que nos permite disfrutar de nuestra bicicleta. Sin embargo, considero que hay unos componentes, que hay unas partes de la bicicleta que son más importantes que otra. Y esto es algo que debemos considerar a la hora de comprar una bicicleta, tanto si es nueva como si es de segunda mano, porque esos elementos más importantes acostumbran también a ser los más caros. En muchas ocasiones, si esos elementos no están acorde o no se adecúan a nuestro uso y a nuestras necesidades, son elementos que vamos a tener que cambiar, que nos va a costar mucho dinero y en muchas ocasiones mucho esfuerzo. De modo que hoy vamos a ver en qué partes debemos fijarnos, cuáles son esos elementos más importantes y vamos a ir de los más a los menos. Empezamos por el que considero, sin ningún tipo de duda, el más importante: el cuadro. El cuadro es, sin ninguna duda, el elemento más importante de nuestra bicicleta. Tanto si estamos pensando en tener una bicicleta para poco tiempo, como si es una bicicleta con la que pretendemos estar muchos años, el cuadro deberá adecuarse a nuestro uso y nuestras necesidades y es, por tanto, el elemento más importante. Es la parte de nuestra bicicleta más cara, con lo cual, si queremos cambiar nuestro cuadro, tanto si es una bicicleta de doble suspensión, como si es una rígida, una de carretera, una gravel o una eléctrica, el cuadro va a ser siempre el elemento más caro. Va a ser siempre esa parte de nuestra bicicleta que, si queremos cambiar, va a necesitar de otros cambios en otros componentes. De modo que tenemos que tener un cuadro desde el inicio de compra de nuestra bicicleta que se adecúe a ese uso que le vamos a dar. Y además intentaremos siempre que esté lo más actualizado posible. Es decir, si tenemos la posibilidad de escoger un cuadro Boost, que es ligeramente más ancho, que es más moderno, nos dará opciones a futuro de tener más posibilidades de cambios de rueda. Sin embargo, si elegimos un cuadro con un sistema más antiguo, todos esos componentes van a ir quedando obsoletos con el paso del tiempo. Cuanto más actualizado esté nuestro cuadro, más cambios nos permitirá a futuro. ¿Cuál diríais que es el segundo elemento más importante de nuestra bicicleta? Especialmente, también os digo, bicicletas de montaña, la de carretera o quizás en la de gravel no es un elemento tan diferenciador. Es la horquilla. La horquilla o suspensión delantera de nuestra bicicleta es otro de esos elementos súper importantes en nuestra bicicleta. Es el elemento que va a estar en funcionamiento durante todas esas bajadas y el que nos va a eliminar gran parte del esfuerzo y el estrés en nuestros brazos. Y eso se va a transmitir en un mayor rendimiento, una mayor comodidad y poder hacer unas salidas sin ningún tipo de problema cuando hagamos muchos kilómetros. La diferencia entre comprar una bicicleta con una horquilla de muelle o comprar una bicicleta con una horquilla de aire es abismal. No solamente por el peso, que también, sino por la regulación que nos permite hacer una horquilla de aire con respecto a una horquilla de muelle, especialmente cuando hablamos de esa gama baja, media o alta, sin llegar a las horquillas de muelle de gama más alta. Esa diferencia es muy notable. Pensad que la bicicleta va a ser la misma, independientemente de la talla, para una persona de 60 kilos que para una persona de 100. Una horquilla de muelle no nos permite una gran regulación en ajuste. Es probable que la persona de 60 kilos note esa horquilla muy dura, sin posibilidad de hacerla más blanda, y que la persona de 100 kilos note esa horquilla muy blanda, sin posibilidad de hacerla más dura. Sin embargo, una horquilla de aire nos permite una gran regulación, nos permite poder adaptar a través de aire a presión la regulación de dureza de nuestra horquilla. Así que ya sabéis, horquilla de suspensión delantera, el segundo elemento, a mi parecer, más importante de una bicicleta. Vamos ahora con el tercer elemento. Considero que hay 5 partes en las que podríamos desglosar nuestra bicicleta y vamos ahora con el tercero. ¿Cuál diríais que es para vosotros otra de esas partes importantes? ¿Cuál diríais que es una de las partes en las que debemos de fijarnos antes que en las otras dos que nos quedan? Para mí son las ruedas de la bicicleta. Y es que unas buenas ruedas nos van a permitir tener un gran rendimiento en nuestra bicicleta. A pesar de ser un elemento que podamos pensar que es estático, aunque gire, pero pensamos que es un elemento en el cual no vamos a notar una gran diferencia, las ruedas es uno de los elementos clave si queremos tener una bicicleta que nos dure mucho tiempo, que nos funcione correctamente y que nos permita sacar el máximo rendimiento. Y es que las ruedas es el elemento donde una rebaja de peso es más notable, debido a esa inercia
que va generando, debido a ese movimiento que tienen que hacer para poder arrancar y hacer funcionar nuestra bicicleta, especialmente cuando estamos en una subida técnica, en una subida complicada, tener unas ruedas ligeras es algo muy importante. También es muy importante tener unas ruedas robustas, si le damos un uso más cañero a nuestra bicicleta, si hacemos enduro, o incluso si hacemos carretera o gravel, nos metemos en zonas un poquito más bacheadas, un poquito de piedra, tener unas ruedas que sean robustas nos van a permitir poder disfrutar mucho más de nuestras salidas. No solo eso, sino que la rueda es un elemento que nos da comodidad en la bicicleta, es un elemento que absorbe, que está en contacto constantemente con el suelo y que por tanto todas esas irregularidades del terreno son el primer elemento que se lo lleva de nuestra bicicleta. Tener unas buenas ruedas no solamente implica tener unas buenas llantas, también implica llevar unos neumáticos acorde al uso que le vayamos a dar y también implica tener una cámara dentro o un sistema tubeless dentro que se adapte a ese uso. En el cuarto grupo justamente englobaría lo que es el grupo, lo que es ese sistema de cambios, ese sistema de bielas y donde quizás también incluiría los frenos, aunque no sé si necesitarían un apartado aparte los frenos. ¿Qué pensáis vosotros? El caso es que el grupo está siempre funcionando, siempre estamos subiendo, bajando de piñones, de plato en el caso de que lo llevemos, siempre estamos frenando en bajada o en curva o donde sea necesario. Es un elemento clave, es un elemento muy importante y que quizás debería de estar un escalón por encima o quizás está bien, sinceramente, yo lo catalogaría en ese cuarto escalón, en esa cuarta posición en orden de importancia, porque considero que el grupo es un elemento de desgaste. Considero que nuestra cadena, al igual que nuestros piñones o platos, son elementos que se van desgastando con el uso y que siempre podemos mejorar, quizás no en esa parte más de desgaste, sino en la parte de cambios o en la parte de frenos, como os decía. Son elementos en los cuales añadir una mejora no supone un gran esfuerzo económico, o al menos no tanto como cambiar un cuadro, como cambiar una horquilla o como cambiar una rueda, que son esos tres elementos gordos de nuestra bicicleta. Cambiar un cambio, si queremos dar un salto a uno mejor, si tenemos un cambio sencillo, un cambio que nos está dando problemas, si queremos un cambio un poquito mejor, nos va a suponer 30, 50, 80, 100 euros. Pero no va a ser un desembolso como pueda suponerlo uno de esos elementos que encontrábamos en los primeros escalones. Por último, la quinta parte de nuestra bicicleta en la cual podríamos dividir. Pues si tenemos ya por un lado el cuadro, tenemos por otro lado la horquilla, tenemos las ruedas y tenemos todo lo que es el grupo, nos falta algo muy simple, la parte más sencilla a nivel estructural y mecánico de nuestra bicicleta. Lo que yo denomino periféricos. Manillar, potencia, tija, sillín, podríamos incluso incluir los cierres de ruedas, podríamos incluir la abrazadera de nuestra tija, podríamos incluir los puños, esos elementos los cuales son muy económicos en la gran mayoría de ocasiones de cambiar, que estructuralmente no necesitan ninguna adaptación y que además no suponen en ningún caso, o al menos en la gran mayoría, una mejora sustancial en cuanto al rendimiento. Aunque podamos poner una tija telescópica si llevamos una tija convencional, o podamos poner un manillar de carbono si llevamos uno de aluminio, lo cual nos va a dar un poquito más de comodidad, son elementos los cuales son muy sencillos de cambiar y, como os digo, la mayoría de ocasiones muy económicos. Es por ello que los catalogaría en esa quinta posición, en ese quinto escalón, y un elemento en el cual a la hora de comprar una bicicleta no debemos de prestarle demasiada importancia. Evidentemente, si tenemos una bicicleta que a igualdad de precio, una trae un manillar de carbono y otra lo trae de aluminio, pues oye, yo prefiero el de carbono. Pero es algo que no debe decantar ni decidir nuestra compra. Deberemos de fijarnos siempre antes en el resto de componentes, en ese cuadro. Deberemos de fijarnos en esas ruedas, en esa horquilla, en ese grupo o los frenos, antes que en si el manillar es de carbono o es de aluminio. Porque, como os digo, son elementos que siempre vamos a poder añadir, que siempre podemos pedir para un cumpleaños o, si nos hemos portado bien, apuntar en la carta de los Reyes Magos. Para mí, estos son los 5 puntos, los 5 escalones que podríamos encontrar, y además en este orden que os acabo de comentar, a la hora de comprar una bicicleta, como os digo, tanto nueva como en segunda mano. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis de acuerdo en estos puntos? Me imagino que si ahora os pregunto, alguno me va a decir, ya claro, ¿y en las bicicletas eléctricas qué pasa? Las bicicletas eléctricas considero que tanto el motor como la batería son un elemento principal de nuestra bicicleta y que debería de ocupar el primer puesto por encima incluso del cuadro. Si compramos una bicicleta con un motor
que no sea lo suficientemente potente para el uso que queramos darle, o compramos una bicicleta cuya batería no tenga una capacidad que nos permita hacer nuestras rutas habituales, pues evidentemente va a ser un gran fiasco, de modo que esa batería, ese motor o ese sistema que conforma nuestra bicicleta eléctrica debería de ocupar ese primer puesto. Pero me gustaría saber qué opináis vosotros acerca de la importancia que le dais a los diferentes componentes a la hora de elegir una bicicleta. ¿Consideráis que este ranking que hemos hecho es adecuado? ¿Consideráis que el sistema de transmisión y frenos debería de ocupar una posición mayor? Os leo como siempre abajo en comentarios y como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.